Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. El 2 de octubre de 1968, México sufrió uno de los días más oscuros en toda su historia. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, estudiantes y civiles fueron agredidos y fueron atacados por las fuerzas del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué lo ocasionó? ¿Qué llevó a esta tragedia? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Hoy exploraremos el caso de la masacre de Tlatelolco, un evento que marcó a México para siempre. En 1968 el mundo estaba en una ebullición. Movimientos estudiantiles y sociales luchaban por los derechos civiles y libertad y justicia. En México, los estudiantes se organizaron para protestar contra la represión del gobierno y exigiendo democracia y el fin de la violencia policial. Pero lo que comenzó como un movimiento pacífico terminó como una tragedia que nadie olvidará. ¿Cómo se originó este hecho? Bueno, los estudiantes, al descontento de su gobierno, que en ese entonces era el PRI, ¿por qué tenían ese descontento? Bueno, los jóvenes exigían mayor libertad de expresión, mayor justicia y aparte el fin de la represión policial. En este entonces tenían esos problemas los estudiantes y por eso se empezaron a hacer sus marchas, empezaron a hacer sus protestas y al gobierno no le gustó este hecho. ¿Por qué? Porque en ese mismo año, en 1968, iban a tener las Olimpiadas en México. El temor del gobierno mexicano a los estudiantes hizo actuar con fuerza, violencia hacia los estudiantes y hacia sus colaboradores, que yo diría que son los profesores, obreros, civiles, que estaban apoyando a los estudiantes en sus marchas y en sus protestas. De la parte organismos y autoridades tenemos obviamente el gobierno mexicano, tenemos militares, tenemos policías y un grupo que se llama paramilitar, que esos se llamaban Batallón Olimpia, se les decía Batallón Olimpia. Países, realmente nomás había un país que era México, pero en dado caso de que fue las Olimpiadas, sí tenía mucha presión encima porque tenía otros países. Y tener todo ese problema en ese entonces sí requería mucho peso del gobierno de México, que los hizo actuar de esa manera. Ok, les voy a contar lo que pasó el 2 de octubre de 1968. A esto se le llama la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para un mitin pacífico. Haz de cuenta que iban personas pacíficamente, no iba a pasar nada, uno va tranquilamente, ellos iban a lo que iban, ¿saben? Tú sales de tu casa y piensas que no te va a pasar nada, pero tiempo después, alrededor de que llegaron, ¿qué les podría decir? Unos minutos, una hora, van llegando aviones, van llegando batallones de batalla y el ejército, y ves que van matando personas y te quedas como de que ¿qué pasa aquí? Pero mataron a demasiadas personas, esto fue obra del gobierno y esto pasó y lo quisieron encubrir, pero pues es algo que no se podía encubrir, ¿saben? Porque es algo muy grande, de una magnitud que digas que no lo puedes encubrir, el gobierno no lo puede encubrir. De eso se tenía que enterar todo el mundo, se enteraron y pues el gobierno masacró a personas, las mató y las desapareció. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, negó la responsabilidad y culpó a los estudiantes de provocar la violencia. Sin embargo, documentos desclasificados años después revelan que fue una operación planeada para acabar con el movimiento estudiantil. Bueno, muchos se preguntan si hubiera hecho una diferencia o hubiera habido una diferencia si el líder o la persona que provocó el Tlatelolco hubiese pensado mejor, hubiera cambiado el curso de los eventos. Pues la realidad es que el problema era un problema sistémico, o sea que un gobierno autoritario que no toleraba la disidencia, la masacre de Tlatelolco,
no fue solo un error de unas personas, sino que fue el resultado de un sistema represivo que priorizó el control sobre los derechos humanos. O sea, en conclusión, yo creo que no hubiera cambiado tanto el resultado. Pues como reflexión final, la masacre de Tlatelolco es un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia y la libertad. Aunque el gobierno intentó silenciar a los estudiantes, su legado sigue vivo en la memoria de México. Hoy, más de 50 años después, seguimos exigiendo verdad y justicia para las víctimas. Porque como dicen, el 2 de octubre no se olvida. Ok, esto me sirve como reflexión, lo de la matanza de Tlatelolco, ya que podemos ver cómo un gobierno hizo lo posible pues para mandar a personas a silenciar, de que no hay que confiar siempre en el gobierno, no siempre vamos a estar en buenas manos, siempre hay que estar alertas. Todo esto me ayudó a comprender demasiadas cosas y saber que no todo es color de rosas como lo pintan en las noticias, medios de comunicación. Saber que no siempre vamos a estar cubridos por el gobierno, y esto también nos puede ayudar en la vida personal a saber que esto no es lo mismo lo del gobierno que en la vida personal, porque no siempre las personas en las que confiamos van a estar con nosotros, que esto es como si fuera el gobierno. Nosotros confiamos en el gobierno y el gobierno nos traiciona. Eso es lo que aprendí como conclusión y es parte de lo que yo creo. Como opinión personal, siento que la masacre de Tlatelolco fue un acto brutal de represión estatal, que mostró el autoritarismo y la falta de respeto por los derechos humanos en México, dejando una herida histórica que aún duele. También opino que gracias a que los sobrevivientes hablaron, esto se puede dar a conocer y no quedar como un secreto de muchos. El 2 de octubre de 1968 es una fecha que quedará marcada en la historia de México y de su gente, pues fue una de las primeras manifestaciones pacíficas estudiantiles llevada a cabo en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, donde se buscaba una mayor libertad política y un cambio en el país, en la cual más de 300 personas fueron detenidas, masacradas y asesinadas por elementos policíacos y militares, que iban disfrazados de civiles. A pesar de cómo terminó, el 2 de octubre no se olvida, pues marcó un antes y un después en la gente de México, pues se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta de cómo la importancia de lucha por nuestros derechos. Mi opinión sobre Tlatelolco fue que tomaron medidas muy extremas para unos pocos estudiantes. No creo que haya sido la forma correcta de haber manejado la situación. Se cobraron muchas vidas por un acto de violencia muy fuerte, y que lo intentaran encubrir con las Olimpiadas se me hace aún más grave. Que no dejaran relucir toda esa gente que murió y gente que puede continuar todavía sin haber llegado a sus casas por todo ese caso de corrupción que hubo en el país. Bueno, pues como conclusión, yo creo que es importante conocer esta historia o recordar esta historia para que podamos entender los abusos del poder y la lucha por los derechos y la democracia en México, así como para mantener viva su memoria y ayudar a evitar que se vuelvan a repetir este tipo de actos, este tipo de represiones, y que promueva una sociedad más justa y consciente sobre lo que hacen y cómo actúan. Yo quisiera agregar el hecho de que realmente no sabemos en quién estamos confiando. Cuando estamos dando la disposición, la confianza a alguien de nuestro país, es muy importante, y que se estén tomando las decisiones como en esta situación, como en este caso, nos pone a pensar de que qué estamos haciendo, qué es la sociedad que estamos queriendo obtener, porque por el lado de los ciudadanos queremos lo mejor, pero no sabemos a quién estamos poniendo en el poder para tener eso mejor que queremos.
la situación sí fue muy desafortunada. Fueron muchas cosas que no debieron pasar y que por una mala dirección, un mal pensamiento de los que en ese entonces era la cabeza de México, pasó este terrible acontecimiento. Bueno, aquí finaliza el podcast, el video. Queremos agradecer a mi equipo y yo. Muchas gracias por escuchar, por poner atención y muchas gracias.